Entonces, vamos a hablar ahora acerca del patrón alveolar y atelectasia, ¿ya? No se olviden que habíamos dicho que les mencioné que deberían repasar el pulmón normal. ¿Cómo es el pulmón normal? Que se ve radiolúcido y su trama vascular en forma centrífuga normal, ¿ya? Que ninguna línea se entrecruce. Eso es lo normal del pulmón. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque justo ahora vamos a ver el patrón alveolar y atelectasia que tienen que ver con ocupación del espacio aéreo. ¿Qué quiere decir? Que si normalmente el alveolo está lleno de aire, pues ahora, en el caso del patrón alveolar, va a estar lleno de otro componente que no es aire y que luego vamos a referir. Y en el caso de atelectasia, pues ya no está lleno de aire ni de otra cosa, simplemente está colapsado ese alveolo. En ambos casos, el pulmón se va a ver radiopaco, ¿ya? Pulmón radiopaco. Es importante entonces saber reconocer y nos vamos a dar ciertos detalles, ciertos parámetros para reconocer el patrón alveolar de la atelectasia. Pero hay diferentes patrones en el pulmón. Estos patrones de consolidación que estamos viendo u ocupación del espacio aéreo, que es la consolidación en el caso del patrón alveolar, que miren ustedes a grandes rasgos se ve mal definido, bordes irregulares, como imágenes nodulares confluentes. A diferencia de la atelectasia, que también es un área de condensación, que se ve de bordes lisos y asociado a disminución de volumen, ¿ya? Entonces, en cuanto a la enfermedad del espacio aéreo, patrón alveolar y atelectasia. El patrón alveolar es el reemplazo de ese aire alveolar por otra cosa que no es aire. O sea, ya el alveolo se llena de líquido o de células o combinación de ambas. Si es líquido, puede ser agua, puede ser sangre, puede ser pus. Si son células, pueden ser células inflamatorias o pueden ser células neoplásicas o combinación de ambas. Cuando son células inflamatorias pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Entonces aquí están ustedes viendo el diagrama o la parte anatómica donde se ve las diferentes ramificaciones del bronquio hasta llegar al bronquiolo respiratorio que finalmente va hacia los conductos alveolares, sacos alveolares, que está compuesto por alveolos. Estos alveolos tienen surfactante que trata de mantener la tensión alveolar para que el alveolo se mantenga lleno de aire y no colapsado, ¿ya? Entonces todos estos van a estar comunicados a través de los poros de Kohn. Ahora, cuando el alveolo se llena de otra cosa, por ejemplo, pus, secreciones, infección, pues estos van ocupando cada vez más los alveolos hasta reemplazar completamente el componente aéreo por, en este caso, pus. Y se va extendiendo de alveolo en alveolo, ¿sí? A través de los poros de Kohn y de saco alveolar en saco alveolar a través de los bronquiolos respiratorios. Pero este componente de los alveolos puede ser líquido, como dije. Si es líquido, pues puede ser producto de insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal o baja en la albúmina, ¿no? O algún proceso sistémico inflamatorio. Si es pus, es por neumonía. Si es sangre, puede ser desde el punto de vista traumático y no traumático. Cuando es trauma, es ya pues por el mismo traumatismo, y cuando no es traumático es por alguna enfermedad vascular, como en la enfermedad de Henoch-Schönlein. Cuando son células, pueden ser células inflamatorias, que generalmente son crónicas, como en el caso de la sarcoidosis, de la neumonía organizativa, o también pueden ser células tumorales. Algunos criterios para reconocer el patrón alveolar. Primero, que lo vamos a ver radiopaco, un aumento de densidad. Va a haber imágenes radiopacas con aspecto nodular, pero confluentes, que forman un área radiopaca, de bordes irregulares, ¿ya? De bordes irregulares, mal definidos. Además, como los alveolos están completamente llenos de otro componente que no es aire, entonces se va a ver radiopaco, pero los bronquios todavía continúan teniendo aire. Entonces se ve el signo del broncograma aéreo, que es la visualización del bronco con aire inmerso en un área donde los alveolos están llenos, por ejemplo, de pus, ¿ya? Ahora, este patrón puede estar dentro de un lóbulo, o sea, lobar,
comprometiendo todo un lóbulo o de repente formando parte de un segmento del lóbulo. Puede ser difuso, o sea, en ambos campos pulmonares, que generalmente es simétrico y generalmente es periliar bilateral. Y el multifocal es cuando hay múltiples focos de relleno alveolar o de patrón alveolar que pueden estar comprometiendo todo un pulmón o ambos pulmones. ¿Ya? Eso es importante saber. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles. En un pulmón normal, los alveolos están llenos de aire y los bronquios están llenos de aire. Por lo tanto, no se nota la diferencia entre bronquios y los alveolos o el parénquima pulmonar. En cambio, cuando el pulmón esté enfermo, como en este caso, los alveolos están llenos de otra cosa, por lo tanto, que no es aire, por lo tanto, se van a ver toda un área radiopaca. Pero como los bronquios todavía tienen aire, se ve pues el aire dentro de los bronquios y esto constituye el signo del broncograma aéreo. En el caso de los vasos, dense cuenta que cuando el pulmón es normal, como el vaso tiene densidad líquido, se ven los vasos, por eso se ve la trama broncovascular normal que hemos dicho. Pero de igual forma, cuando el pulmón esté enfermo, o como en este caso, en esta área que es radiopaca, como los vasos tienen densidad también radiopaca o líquido, no se va a notar porque todo es radiopaco. De igual forma, como hay broncograma aéreo, también hay un signo que se llama alveolograma aéreo. Si hemos dicho que el bronquio es presencia de aire dentro de un bronquio en un área donde todos los alveolos están comprometidos, llenos, por ejemplo, de pus o de pus, ¿no? Entonces el alveolograma aéreo será, pues, grupo de alveolos o sacos alveolares que están todavía con componente aéreo. Generalmente el patrón, dentro del patrón alveolar, el que le llaman multifocal, es el que generalmente, en donde se ve el alveolograma aéreo, porque todo está, o sea, hay múltiples focos de relleno alveolar en forma asimétrica, ¿no? Por lo tanto, puedo ver yo un grupo de alveolos, componentes alveolares llenos de pus, pero otros que no están comprometidos todavía. Entonces, ahí puedo ver el signo del broncograma aéreo. De igual forma, estas áreas de condensación o de relleno alveolar o patrón alveolar pueden ser agudas o pueden ser crónicas. En el caso de agudas, puede ser líquido, en el caso de edema, neumonías en caso de infección, aspiración porque de ahí se infecta, contusión hemorrágica por trauma o infartos. Pero también puede ser crónica por neoplasias, por enfermedades inflamatorias crónicas como sarcoidosis o neumonías crónicas como la neumonía organizativa, ¿no? O la neumonía eosinófila. Aquí vemos 3 casos diferentes de patrón de relleno alveolar que está dentro de un lóbulo, ¿sí? Que son similares, pero que son diferentes de etiología, miren ustedes. En este caso es infarto, en este caso es edema, y en este caso es sarcoidosis. ¿Cómo los diferencio? Si son iguales en imágenes, pues por los antecedentes, por el cuadro clínico, por el tiempo de enfermedad, ¿no? Por la edad, por el sexo, ¿no? Todas las comorbilidades que tiene el paciente me permiten llegar a un diagnóstico. Entonces, como dijimos, el patrón de relleno alveolar o alveolar puede ser lobar, puede ser difuso o puede ser multifocal. Dense cuenta que el proceso infeccioso, como neumonía, está presente tanto en el caso lobar, como en el difuso, como en el multifocal. Pero hay que tener en cuenta, miren, que los gérmenes del patrón lobar son menos agresivos que los del patrón difuso y menos agresivos que el patrón multifocal. O sea, del multifocal son mucho más agresivos, ¿no? Porque es compromiso o gérmenes como Klebsiella, Legionella, Pseudomonas que producen neumonías complicadas. En el caso de la neoplasia, está presente en los 3 tipos de patrón alveolar, ¿no? Pero tengan en cuenta que generalmente cuando el patrón alveolar ¿cómo se llama? Por neoplasia es difuso o multifocal, generalmente se asocia a linfoma, metástasis, ¿no? Carcinoma broncoalveolar. En cambio, en el patrón lobar pueden ser más variados el tipo de cáncer. En cuanto a hemorragia, generalmente cuando es por trauma, generalmente es localizado, ¿no? Lobar, por ejemplo. Pero cuando es difuso, es porque ya la causa es no traumática, como en el caso de enfermedades como vasculitis, ¿ya?
También tenemos que, por ejemplo, en el caso del edema, se presenta por lo general en el patrón difuso, el que es, el que es simétrico, periliar bilateral, ¿no? Ya sea por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal, ¿no? O por alguna enfermedad sistémica inflamatoria, ¿ya? Que no se ve en los otros dos patrones. Entonces, en cuanto al patrón lobar, generalmente es por neumonía y el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Miren, aquí hay tres tipos diferentes de patrones alveolares, en este caso lobares, ¿no? En este ya es multifocal probablemente, porque hay aquí en varios lados, ¿sí? Pero con tres etiologías diferentes. Pero las tres comparten las características de ser radiopaco, algodonoso, bordes mal definidos, con broncograma aéreo. Pero en el primer caso fue neumonía, en el segundo hemorragia y en el tercero neumonía organizativa, que logramos el diagnóstico con la parte clínica. Por ejemplo, en este primero probablemente sea un paciente que tiene recientemente el tiempo de enfermedad menor a 4 días, con fiebre, tos, expectoración. En cambio, acá tenemos un paciente con antecedentes recientes de operación cardíaca y por lo tanto riesgo de hemorragia. Y aquí tenemos un paciente que tiene antecedentes de neumonías repetitivas, crónicas a lo largo del tiempo y diferentes localizaciones. Aquí también tenemos otro tipo de patrón alveolar focal, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de patrón alveolar focal, que en este caso, por el cuadro clínico antecedente, se trata de un infarto. Está ubicado en el lóbulo inferior derecho. Y en este caso es un secuestro pulmonar que también está ubicado en el lóbulo inferior izquierdo, en donde con un estudio de angiotomografía se puede ver el aporte vascular que depende directamente de la aorta. En cuanto al patrón difuso, generalmente es característico el signo de alas de mariposa o en alas de murciélago. Se caracteriza por ser simétrico, difuso en ambos campos pulmonares, generalmente de distribución periliar en forma ordenada. Lo característico es que sea por edema, ¿no? Pero también puede ser por bronconeumonía, por hemorragia generalmente de tipo vasculitis y por neumonías organizativas o neumonías por hipersensibilidad. Aquí tenemos el signo de alas de mariposa o en alas de murciélago, simétrico, periliar bilateral. Igual miren, tiene su broncograma aéreo, características de los patrones alveolares. Aquí también, bueno, acá la radiografía está rotada, pero hay una cierta simetría en ambos lados en cuanto al patrón de relleno alveolar. Aquí también, este es un caso de neumonía. Aquí tenemos un patrón más difuso, ya que compromete ambos campos pulmonares, de más agresivo, y aquí tenemos un caso también diferente. Aquí tenemos un signo que se llama en alas de mariposa o en alas de murciélago inverso, en donde más el compromiso se ve irregular, pero generalmente más hacia la periferia, ¿no? En forma simétrica en ambos pulmones, como en este caso, miren. Aquí ya tenemos el patrón bronconeumónico. El patrón bronconeumónico son varios focos o áreas de patrón alveolar que pueden ser confluentes o no. Puede estar en un solo pulmón o puede comprometer ambos pulmones, pero es en forma asimétrica, como en este caso. Miren, acá hay compromiso de los tercios inferiores, acá hay compromiso de todo pulmón, ¿sí? Y generalmente se asocian neumonías graves, neumonías complicadas o problemas vasculares tipo vasculitis o neoplasias como linfomas, metástasis o enfermedades inflamatorias crónicas como sarcoidosis. Miren, el compromiso es bilateral, asimétrico en ambos pulmones. Aquí también hay compromiso asimétrico. Miren, acá hay un foco de relleno alveolar, acá hay otro foco de patrón alveolar, aquí hay otro foco, aquí hay otro foco. Entonces, en este caso se trata de una granulomatosis de Wegener. Es un tipo de vasculitis también. Acá hay compromiso asimétrico entre este y el otro lóbulo izquierdo, que generalmente es por aspergilosis. ¿Qué es aspergilosis invasiva? Un proceso inflamatorio infeccioso de los pulmones debido a un hongo que se llama Aspergillus.
Es importante saber el signo de la silueta porque si nosotros solo contamos con una radiografía en proyección frontal, nos permite saber si la patología, en este caso el patrón de relleno alveolar focal o lobar, está de ubicación anterior y posterior. ¿Y qué me vale con esto? Que si está cerca del corazón y es de ubicación anterior, pues va a corresponder al lóbulo medio, y si es de ubicación posterior, al lóbulo inferior. En este caso vemos un área de condensación, ¿sí?, que permite visualizar la silueta cardíaca o la silueta mediastinal de este lado. Por lo tanto, eso es un signo de la silueta cardíaca negativo e implica su ubicación posterior, o sea, en el lóbulo inferior. En cambio, si esta área de condensación borrara la silueta cardíaca, entonces es un signo de la silueta cardíaca positivo que nos indica que la patología está de ubicación anterior y por lo tanto corresponde al lóbulo medio. ¿Ya? Estos son algunos signos sugestivos o cómo se comporta el COVID, pero esto lo vamos a ver con más detenimiento en la semana 7, cuando ya podamos conocer más patrones, porque si se dan cuenta, en este COVID se puede presentar como opacidades focales que representan pues opacidades de relleno alveolar, o también puede asociarse a compromiso intersticial o una mezcla de ambas, inclusive imagen de aspecto masiforme. ¿Ya? Luego vamos a hablar de telectasia. Hemos dicho que telectasia se caracteriza porque el alveolo pierde volumen, o sea, de estar lleno de aire se colapsa. Entonces, como hay colapso, se colapsan todos los alveolos, pues hay disminución de volumen y por lo tanto igual se ve radiopaco, pero con bordes lisos, bien definidos, asociado a pérdida de volumen, que lo vamos a visualizar. Los signos directos: desplazamiento de cisuras, agrupamientos vasculares, disminución de volumen. Signos indirectos, que se ve más radiopaco un área del pulmón, elevación del diafragma, desviación de la tráquea, del mediastino, elevación del ilio, ¿no?, estrechamiento ipsilateral de los espacios intercostales, etc. Aquí vamos a ver diferentes tipos de ejemplos de atelectasias que están comprometiendo algunos lóbulos en el pulmón. Por ejemplo, este es el esquema de cómo se vería la telectasia del lóbulo superior derecho. En una proyección frontal, miren, se ve radiopaco, ¿no?, que es igualito a cómo se ve el patrón alveolar. Pero miren que está elevando la cisura. Acá hay una horizontal que ahora se ve más hacia arriba. Bordes lisos, bien definidos. Atelectasia del lóbulo superior. Si lo veo en la proyección lateral, veo una franja blanca que está de ubicación anterior al pulmón, o en el pulmón. En el caso del lóbulo medio, miren, yo acá veo un patrón, algo radiopaco, que podía corresponder al patrón de relleno alveolar, porque se ve algo mal definido, que borra la silueta cardíaca del corazón, me indica que está de ubicación anterior, o sea que corresponde al lóbulo medio. Y cuando yo le hago la proyección lateral, veo que se ve una franja radiopaca de bordes lisos. Y con disminución de volumen. Esto corresponde a telectasia del lóbulo medio derecho. Aquí tenemos pues también la representación, un área radiopaca, ya radiopaca, de bordes lisos bien definidos, que sí deja ver la silueta cardíaca. Por lo tanto, esto me indica que su ubicación es posterior. Bordes bien definidos, y acá veo una imagen triangular de ubicación basal posterior que corresponde a telectasia del lóbulo inferior derecho. En el caso del lóbulo izquierdo, en la proyección frontal solamente vemos que hay una radiopacidad mayor del pulmón izquierdo que en el lado derecho. Cuando hacemos la proyección lateral, vemos que hay una franja radiopaca de ubicación anterior que indica atelectasia del lóbulo superior izquierdo. De igual forma, miren, veo una imagen triangular radiopaca que está proyectada a nivel de la silueta cardíaca, no borra permite ver todo el corazón. O sea, esto me indica que su ubicación probablemente es posterior. Hago una proyección lateral y veo una imagen triangular radiopaca de ubicación basal posterior. Entonces, es la telectasia del lóbulo inferior izquierdo. Aquí también yo veo todo este pulmón izquierdo que está radiopaco. Veo que la tráquea está jalada hacia ese lado. El corazón no lo veo en su posición normal, está inmerso en esta zona radiopaca. Por lo tanto, esa telectasia masiva o total del pulmón izquierdo, que cuando se soluciona el problema, pues se va expandiendo poco a poco.
También tenemos atelectasias que le llaman subsegmentarias o laminares, que se ven como opacidades lineales, paralelas a ambas bases pulmonares, como consecuencias de hipoventilación. O sea, hay franjas de alveolos que no se ventilan adecuadamente por hipoventilación y por eso es que generalmente están en las bases pulmonares. Miren, acá también vemos atelectasias subsegmentarias, en pacientes que no pueden respirar bien, por ejemplo, postoperado, postraumatizados, por dolor no pueden respirar bien, ¿ya? Pero también tenemos algunos tipos de atelectasia dependiendo de su etiología. Por ejemplo, obstructivas, en el caso de que haya lesiones endobronquiales o que están ocupando espacio como tapones mucosos, cuerpos extraños, tumores, etc. O también hay las atelectasias adhesivas por deficiencia surfactante, o sea, ya el alveolo no tiene surfactante, por lo tanto hay tendencia a que se colapse ya que no tenga componente aéreo. También tenemos de causa compresiva, o sea, por lesiones ocupantes de espacio. Por ejemplo, hay tumores que comprimen alveolos y que por lo tanto los vacían de aire y se forma atelectasia. Cicatriciales, procesos inflamatorios, infecciosos crónicos como tuberculosis, que destruye alveolos, forma cicatrices, hay retracción, ¿no? Hay colapso de alveolos, por lo tanto, atelectasia también. Y las atelectasias pasivas es cuando en el espacio pleural, pues que normalmente hay líquido, pero que como es tan ínfimo, no se nota. Este espacio pleural puede estar lleno de aire, puede estar lleno de agua y se llama derrame pleural. Puede estar lleno de pus, ¿no? Y se llama exudado, empiema en este caso. Puede estar lleno de sangre y se llama neumotórax. Puede estar lleno de aire y líquido y se llama hidroneumotórax. Al haber aire o componente que ocupe espacio en el espacio pleural, esto comienza a empujar conforme aumenta este volumen, empuja a los alveolos y por lo tanto los va colapsando, ¿no? Va haciendo que se vacíen de aire y por lo tanto pues se forma también atelectasia que es reversible. Una vez que pasa, se elimina el derrame, el neumotórax, etcétera, pues los alveolos se vuelven a expandir. Entonces, miren, acá tenemos un área radiopaca mal definida que podría ser un patrón de reina alveolar, pero como veo que tiene imágenes que constituyen como tractos que hacen retracción, elevan el diafragma, entonces más pienso que esa atelectasia probablemente el punto de vista cicatricial asociada a tractos. Acá también tenemos un área radiopaca en donde hay retracción de la tráquea, elevación del ilio. Obviamente está asociado a imágenes radiolúcidas porque puede asociarse a cavernas. Estas también son atelectasias cicatriciales, ¿ya? Aquí también tenemos un tipo de atelectasia que es la redonda, que no visualizo muy bien en la proyección frontal, pero sí en la lateral. Pero si yo veo esta radiografía, puedo pensar que es un nódulo, una masa, pero cuando yo le hago la tomografía, me doy cuenta que es una imagen que corresponde a parénquima pulmonar asociado a imágenes como de remolino, que está constituido por los vasos bronquios que corresponden a este parénquima pulmonar que adopta la forma redondeada y por lo tanto veo que hay disminución de volumen y que corresponde a atelectasia redonda. Tampoco veo que capta contraste en forma patológica. Entonces, me doy cuenta que tanto atelectasia como el patrón alveolar representado en este cuadro como neumonía, los dos son radiopacos. La diferencia es que en la atelectasia los bordes son bien definidos, está asociada a disminución de volumen, y en el caso del patrón alveolar los bordes son irregulares, no hay disminución de volumen, más bien hay expansión. Si está cerca de una cisura, la bomba o la desplaza hacia abajo por el peso del